Bienvenidas y bienvenidos, como les decía, muchas gracias por conectarse. Mi nombre es Catherine Vergara, yo soy estudiante de doctorado de la Universidad Católica en el área de Ciencia de la Computación. Soy profesora STEM de hace ya más de 10 años y soy la última ganadora del Premio for Women in Science de la Fundación L'Oréal y UNESCO, y la primera chilena en ganar un Student of Visual Award, que es un premio que se entrega a las personas que están empujando el conocimiento en tecnología. Ya, este premio en Estados Unidos y fue el año pasado, así que estoy como súper contenta de los logros y de poder compartir lo que he ido aprendiendo con otras personas, con estudiantes, con profesores. Por lo que entiendo del brief que me dio Explora, hay grupos de estudiantes y también puede haber algunos profesores, así que voy a tratar de ir haciendo como un mix, ¿ya? ¿Qué es lo que les voy a conversar hoy día? Va a ser muy carácter teórico-práctico. Yo les voy a contar algunas cositas teóricas y después vamos a ir haciendo ejercicios prácticos, de manera que nos aseguremos que estamos entendiendo lo que estamos escuchando, ¿ya? Así que vamos a tener como tres instancias de contenido y tres instancias de hacer ejercicios prácticos, ¿ya? ¿Qué les voy a contar? Muy brevemente, ¿qué es un proyecto de base científica tecnológica? Y me imagino que esto ya lo tienen como más o menos claro porque ya están un poquito más avanzados en sus proyectos por lo que yo pude revisar. Pero de todas maneras vamos a hacer un breve repaso de eso, cómo se desarrolla y ya luego meternos a lo que realmente nos importa y nos interesa que les quede como conocimiento después de estos 2 días de trabajo, que es la recolección de datos y cómo se analizan esos datos para el día de mañana. Entonces, la recolección de datos que vamos a ver hoy día, vamos a hablar de cómo podemos utilizar la creación de personajes para poder hacer mejor este trabajo, qué tipo de datos podemos recolectar, si son datos de carácter cualitativo o cuantitativo, qué es lo que son este tipo de datos y cuáles son las herramientas de investigación que mejor se adaptan a cada uno de estas recopilaciones de datos, ¿ya? En cualquier momento que ustedes necesiten preguntar algo, pueden desmutear su micrófono y hacerme una consulta, pueden levantar la mano o si quieren pueden escribir en el chat. Yo voy a tener el chat abierto aquí en el costadito, así que cualquier consulta me la pueden ir haciendo, ningún problema, ¿ya? Em, Nada, una foto ahí muy linda de mí cuando estoy peinada. Aquí no, ahora no estoy peinada porque como estamos sin luz en la universidad, estoy trabajando desde la casa, así que estoy muy tenida casera. Entonces, partamos. ¿Qué es lo que es un proyecto de base científica tecnológica? Es un producto o servicio que utiliza la innovación. Ese es el eje central, la palabra innovación. Y puede utilizar la innovación en el proceso de fabricación, es decir, en la manera en la que se crea un nuevo producto, en los materiales o también en los resultados. Cómo solucionamos algunos problemas, qué soluciones utilizamos hoy en día y cómo estas pueden mejorar, cómo pueden ser más sustentables, cómo pueden ser más eficientes o tal vez más económicas. Todo ese trabajo tiene que ver con los proyectos de base científica tecnológica. Y por supuesto, investigación y desarrollo, que es lo que permite empujar el conocimiento para que cada día podamos saber mucho más sobre lo que estamos desarrollando y con eso podamos crear mejores soluciones y que sean más pertinentes para una mayor cantidad de personas. Muchas veces estos proyectos de base científica tecnológica son el inicio de lo que después en el futuro se llama una startup, que es nada más que un emprendimiento, pero de base científica tecnológica. Entonces, por si han escuchado por ahí esa palabra, esto de las startups viene del proceso que ustedes están trabajando con Explora, y es como un puntapié, es como un inicio, ¿ya? Entonces, para que se escuchen esa palabra por ahí, para que sepan que se refiere muy a lo mismo que ustedes están desarrollando. Ahora, cuando hablamos de innovación, yo creo que a veces no tenemos tan claro qué es lo que es o a cómo lograrla, ¿ya? Entonces a mí siempre me gusta hablar un poquito de la innovación, porque para poder conseguirla necesitamos dos cosas. Necesitamos creatividad y conocimiento. Si solamente tenemos creatividad, estamos condenados a que nuestras ideas estén siempre en las nubes y no poder aterrizarlas, no poder llevarlas al mundo real, no poder darles un espacio concreto donde desarrollarse. Si solo tenemos conocimiento, en cambio,
vamos a estar condenados a repetir las cosas que otras personas han hecho antes que nosotros. No vamos a innovar, no vamos a crear cosas nuevas. Por eso, para la innovación tiene que haber ambas cosas. Tiene que haber un conocimiento que viene desde la investigación, desde el planteamiento de un problema, una posible idea o solución, el recopilar datos, el analizarlos, el poder testear nuestras hipótesis. Todo ese trabajo teórico, que también, bueno, teórico práctico en realidad, que es parte de una investigación, es el conocimiento. Y luego tenemos la creatividad, que viene de cada uno de nosotros, de las vivencias que hemos tenido, de dónde somos, de los contextos particulares donde vivimos, donde estudiamos, si somos del norte, si somos del sur, de qué país del mundo somos, qué idioma hablamos. Todas estas cosas que nos hacen ser las personas que somos contribuyen a la creatividad. Y por eso en la innovación es tan importante la diversidad, porque entre más diversas sean las personas, más diversas y creativas van a ser las soluciones y van a ser mejores para una mayor cantidad de personas. Y con diversidad me refiero a más mujeres, más personas de distintas etnias, personas de distintos lugares geográficos, personas de distintos contextos sociales. Entonces, diverso, amplio, y eso va a hacer que seamos más creativos y que cuando apliquemos el conocimiento, entonces logremos la innovación. ¿Ya? Entonces, este punto yo creo que es muy interesante y muy importante porque les va a ayudar también en la fase en la que están trabajando. Ahora, un emprendimiento de base científico-tecnológica, desde el design thinking, que es como el proceso y la metodología que nosotros utilizamos en el área de las TIC, en el área de la industria, en el área de la innovación, tiene principalmente 5 fases, ¿ya? La primera fase tiene que ver con cuestionarnos, con observar nuestro contexto inmediato y encontrar problemas o situaciones en las que nosotros podamos intervenir. Yo entiendo que esta fase ustedes ya la completaron. Yo estuve mirando algunos de sus proyectos y vi que ya habían avanzado con esto de la observación, así que esa fase no la vamos a tomar hoy día. Y después viene la fase de proponer, donde vamos a proponer posibles soluciones o ideas. No solamente me gusta aquí hablar de soluciones, porque a veces hay temas que no se van a poder solucionar con una sola cosa, pero sí podemos idear, podemos proponer ideas que contribuyan a pavimentar el camino de una posible solución. Hay temas que son mucho más amplios, mucho más grandes y los que no vamos a poder solucionarlos solo con una idea, ¿ya? Entonces, proponer ideas también es parte de esa segunda fase, donde van a estar, como les había comentado, combinando la creatividad y el conocimiento, ¿ya? Entiendo que también ya solucionaron esta etapa, que ya la vieron con sus profesoras y profesores, y que nosotros nos vamos a enfocar en la etapa de reflexión. Es aquí donde vamos a recolectar datos, vamos a analizar datos, vamos a inferir situaciones, vamos a tener la posibilidad de revisar empíricamente, es decir, con datos, si lo que nosotros creemos es cierto o no es cierto, para poder crear un prototipo que se pueda testear y que nos entregue información de si la hipótesis que establecimos en la primera etapa de cuestionamiento y proposición es cierta o no es cierta, ¿ya? Puede pasar que una hipótesis sea refutada, que nosotros nos equivocamos, que lo que creíamos que iba a ocurrir no ocurrió, y eso también está bien, ¿ya? No siempre nuestras hipótesis van a ser correctas o van a ser acertadas. El camino de la ciencia y la tecnología es un camino muy cambiante, no es un camino directo, es muy común equivocarse, sobre todo en desarrollos tecnológicos. Hay mucha iteración, que significa que hay muchos cambios, eh, porque la verdad es que es el ensayo y el error lo que nos lleva muchas veces a descubrir las mejores soluciones. Entonces, el tener problemas, el tener errores, no tiene que desanimarnos de la investigación porque es una parte que no podemos eliminar de la investigación, es la parte que hace que lleguemos a mejores resultados. Y finalmente, una vez que ya tengan testeado, ¿cierto? Y que tengan
la data que comprueba o refuta su hipótesis, tienen que comunicar estos resultados. Aquí les va a ayudar muchísimo para desarrollar la autoconfianza, para entender de lo que son capaces, de lo que pueden hacer y comunicarle a su comunidad educativa o a sus profesores o a sus familias las cosas que fueron capaces de reflexionar. Así que nada, esta es como la visión general de lo que es el trabajo de Design Thinking, pero nosotros hoy día nos vamos a enfocar en la etapa central, la etapa de reflexión y de recolección de datos. Ya. Entonces, para hacer eso, primero vamos a hablar de una metodología que tenemos en Design Thinking que se llama la creación de personajes. Una persona o personaje que creamos es una representación ficticia de un usuario típico, ¿ya? Que se va a sentir beneficiado por nuestro proyecto o por el producto que ustedes estén desarrollando, ¿ya? Es la persona con la que directamente va a interactuar nuestro proyecto o solución. Por ejemplo, quiero que piensen en quienes utilizan o se benefician de su proyecto. Si están desarrollando una aplicación educativa, por ejemplo, ¿quién la va a usar? Si están investigando un problema ambiental, ¿a quién le afecta? ¿Quién siente el dolor de este problema medioambiental? Piensen, por ejemplo, no sé, imagínense que están diseñando una aplicación para aprender matemáticas. ¿Quiénes la van a usar? ¿Es para que aprendan matemáticas los estudiantes? ¿Es para que aprendan matemáticas los profesores? ¿O en realidad queremos que aprendan matemáticas los apoderados? ¿Ya? La creación de personaje tiene que ver con que identifiquemos claramente quién es esta persona o usuaria o beneficiaria de nuestra solución para que podamos después crear mejores sistemas de recolección de datos. Entonces, este es un primer paso. Y aquí vamos a hacer entonces nuestro primer ejercicio, ¿ya? Usando la, a ver, no, todavía no le pongo esa. Usando la información que ya tienen recolectada, la información que ya han venido trabajando con sus profesoras y profesores en esta planilla, ¿cierto? Que les da Explora, donde ustedes van poniendo la información, vamos a crear una persona. La persona puede ser tan compleja o tan simple como nosotros queramos. Podemos utilizar fotografías, imágenes, links, datos de otros lugares. Puede ser muy completa, pero como ahora tenemos poquito tiempo, pero sí quiero que se queden con la idea clara de cómo se hace una persona o personaje, lo que vamos a trabajar es hacerlo por escrito. Vamos entonces a crear un personaje basado en el proyecto específico en el que ustedes trabajan, al que le vamos a dar un nombre y una edad para que represente claramente quién es el usuario o beneficiario típico de lo que ustedes están desarrollando. Le vamos a entregar una ocupación y un contexto. ¿Qué hace esta persona? ¿Dónde vive? ¿Cuál es su entorno? ¿Dónde estudia? Le vamos a entregar metas y necesidades. ¿Qué quiere lograr esta persona? ¿Qué problemas tiene? ¿Qué desafíos enfrenta? ¿Qué barreras encuentra cuando quiere solucionar sus problemas? Frustraciones y obstáculos. Tiene que ver con qué evita que esta persona alcance sus metas. ¿Qué le molesta? ¿Qué le resulta difícil? ¿Qué cosas les cuesta hacer cuando quiere alcanzar sus metas? ¿Ya? Y finalmente, comportamientos. Cómo interactúa con su entorno, si resuelve su problema con la tecnología, cómo usa la tecnología, qué tipo de tecnología, o qué tipo de herramientas utiliza para generalmente, no sé, le gustan las redes sociales o le gusta en realidad los deportes, ¿cierto? Vamos a establecer estas características. Y porque yo sé que esto puede ser un poquito intimidante la primera vez, les voy a mostrar un ejemplo antes de que puedan trabajar en esto. Aquí yo tengo el ejemplo de una aplicación, como les decía, que mejore el aprendizaje de matemáticas. El nombre de mi personaje va a ser Laura, una niña de 12 años que va a estar en sexto básico. Sus metas, mejorar en matemáticas porque quiere sacarse mejores notas, pero el problema, la frustración, es que se aburre con las clases tradicionales y le cuesta mucho concentrarse. Ahora, ¿qué comportamientos tiene ella?
Bueno, prefiere aprender a través de juegos y videos interactivos, porque le gusta ver YouTube, porque le gusta ver TikTok, porque le gusta ver videos en Instagram. Entonces, estos son sus comportamientos. Con estas 5 cosas ya tenemos un personaje básico creado que nos va a permitir seguir avanzando en la fase de recopilación de datos y luego análisis, ¿ya? Así que para hacer esto, como sé que están en grupos, vamos a ocupar un Jamboard, porque así podemos cada uno de ustedes trabajar en un Jamboard. Si es que alguno no lo conoce, se los voy a mostrar al tiro. Denme un segundo. Acá. Este es un Jamboard. Cuando escaneen el QR, también les voy a copiar, de hecho, el link en el chat para que lo puedan tener. Ya, se los voy a dejar al tiro acá. Ya, ahí les dejo el link del Jamboard para que puedan entrar. Cada uno de ustedes va a tener una hojita como esta, donde van a poder poner su nombre de equipo para que así no todos trabajen en la misma hoja. Entonces, esta primera hoja, por ejemplo, aquí vamos a cambiar de hoja, una hojita va a ser para un equipo, otra hojita va a ser para otro equipo, ¿ya? No trabajen todos en la misma hoja. Primera cosa entonces, ponemos el nombre del equipo, así sabemos que esa hoja ya está asignada y le pertenece a un equipo. Si nunca han trabajado con Jamboard, aquí van a tener para escribir, ¿cierto? Con el primer link, con el segundo van a poder borrar si es que se equivocaron. Con este que es como un cuadradito que tiene como líneas, este que está acá, van a poder poner post-its, que son estos cuadraditos de colores donde pueden escribir. Y después con esta de acá van a poder traer imágenes que quieren pegar alguna imagen de la internet para ejemplificar mejor su punto, también lo pueden hacer. Y con este que es una T, simplemente una caja de texto, la aprietan y van a poder escribir. Aquí les voy a poner un ejemplo. Les va a hacer una caja de texto y van a poder escribir. ¿Ya? Si tienen cualquier duda de cómo se utiliza Jamboard, me preguntan también, ¿ya? Entonces, cada uno va a tomar una de estas hojas para poder trabajar. Voy a volver a la presentación para mostrarles de nuevo lo que tienen que hacer, ¿ya? Entonces, este es el ejemplo de lo que tienen que hacer. Nos vamos a tomar 10 minutitos para poder hacerlo y este es como la explicación de lo que tienen que hacer. Recuerden que es aplicado a su proyecto en específico, ¿ya? Así que para que vayan avanzando, cualquier consulta yo se las voy contestando, si tienen alguna duda, si quieren, si hay algo que no les queda claro, para que puedan avanzar con este primer ejercicio. Vamos a hacer 3 ejercicios el día de hoy. Voy a escanear el...
Súper, veo que ya están trabajando. 5 minutitos más, yo creo, para que podamos seguir con el resto de la clase. Veamos. Bien. Ejemplo, por si también los ayuda o los orienta un poquito de cómo hacerlo. Ya veo que hay un grupo que ya está terminado, pero a otros les falta, así que les voy a dar unos 3 minutitos más para que podamos continuar, ¿ya? Y podamos revisar.
Creo que tenemos dos grupos presentes, si no me equivoco. Voy a ir al Jamboard para irlos ayudando a que podamos armar este ejercicio y que puedan tener el personaje creado. Denme un Ok, segundo. muchas gracias. Súper. Ya. A ver, tenemos acá el grupo del Liceo Gregorio Urrutia, ¿ya? Que se llama Electropasos. Su personaje se llama Jesús, tiene 15 años, es estudiante de segundo medio. Sus metas y necesidades son estudiar sin cortes de luz, la frustración y el obstáculo, mal suministro de energía eléctrica. Se frustra por no poder completar las tareas. Eso yo creo que lo estamos viviendo exactamente ahora. Me imagino que ustedes también están con los problemas de corte de luz, igual que nosotros acá, que ha sido terriblemente frustrante y muy difícil de sacar adelante. Eh, ¿Qué comportamientos tiene este estudiante? ¿Qué cosas preferiría o cómo preferiría solucionar este problema? Tal vez es un estudiante que tiene conciencia ecológica y preferiría solucionar este tema desde algún punto de vista más sustentable, o tal vez, por ejemplo, es alguien que le gustan, no sé, las maquinarias. ¿Será un estudiante que le gustaría resolver esto generando su propia electricidad? ¿Cómo qué comportamientos comunes puede tener este estudiante que nos permitan solucionar la frustración que tiene de que el suministro de energía es malo y que no puede completar sus tareas porque no tiene electricidad? ¿Ya? ¿Qué comportamientos del estudiante, de este personaje que creamos, nos ayudan a resolver la frustración? ¿Qué cosas prefiere este estudiante que lo ayudarían a resolver la frustración? Tal vez buscar una solución ecológica, tal vez buscar una solución mecánica a través de algún generador, o le gusta en realidad, no sé, tiene conciencia social, le gusta hacer videos y va a hacer una campaña para que haya mejores sistemas de suministro de electricidad. Es el tipo de cosas que tienen que pensar los estudiantes del Liceo Gregorio Urrutia, ¿ya? Denle una vuelta mientras voy a mirar el otro grupo. Ahora, tenemos Aura y A, que este es el del Colegio Mozart, o, a ver, no me acuerdo. Ah, ya, este de acá. Entonces, Hola, el nombre... hola Katy, disculpa. ¿Hola? No, dale. Hola, disculpa. Que nosotros estamos entrando recién, así que estamos un poco perdidos con la actividad. El colegio Mozart, el CEWAM que dice acá. Ah, sí, del Colegio Así que Mozart. estamos, sí, Súper. estamos un poco perdidos. Bienvenidos. Mira, les voy a dar un resumen muy breve de lo que estamos haciendo para que se puedan poner al día. Acá. Mira, hablamos de cómo la fase... No, voy a retroceder un poquito más. Hablamos de la base científica tecnológica y cómo tiene 5 etapas el design thinking en el que se desarrolla, en el que ustedes ya tuvieron que haber cuestionado a través de la observación y propuesto alguna idea o solución a través de la creatividad y el conocimiento. Y ahora estamos en la etapa de reflexionar, que es la etapa que vamos a trabajar hoy día y mañana. Recolección de datos y análisis de datos. Y en Design Thinking, una estrategia muy común que se hace es la de la creación de personajes. Un personaje es la persona o representación del beneficiario o la persona a la que le afecta el problema con el que estamos trabajando. Y el darle una forma física y una característica y un nombre nos ayuda a entender mejor cómo sufre, cómo siente este problema y cómo nosotros lo podemos ayudar. Entonces, hoy día vamos a hacer 3 ejercicios. Primero vamos a recolectar, o sea, primero vamos a crear un personaje para entender mejor nuestro usuario o beneficiario. Después vamos a hablar de los datos cualitativos y cuantitativos y al final de las herramientas que se utilizan para investigación cualitativa y cuantitativa. Entonces, el primero de esos 3 ejercicios es crear un personaje basado en su proyecto. Tienen que buscar qué nombre y edad va a tener, cuál es la ocupación y el contexto, qué metas y necesidades tiene, frustraciones y comportamientos. Por ejemplo,
Digamos que yo quiero crear una aplicación que mejore el aprendizaje de matemáticas, ¿ya? Entonces mi personaje se va a llamar Laura, ella tiene 12 años, es estudiante de sexto básico. Su meta es mejorar en matemáticas porque se quiere sacar mejores notas. Su frustración es que se aburre con las clases tradicionales y le cuesta concentrarse. ¿Qué comportamientos me podrían ayudar a solucionar esa frustración? La estudiante prefiere aprender a través de juegos o videos interactivos. Entonces aquí yo ya tengo creado lo más básico de nuestro personaje. Después sobre esto uno va a poder poner fotografías, links, traer datos y hacer que el personaje sea mucho más robusto. Pero por ahora, con estos 5 datitos, vamos a poder empezar a trabajar y pensar en la recolección de datos y análisis. ¿Ya? Entonces, esto es lo que estamos creando. Nos fuimos a este QR, que es el mismo link que está pegadito aquí en el chat, que yo se los puedo volver a pegar. Y ahí en ese Jamboard estamos contestando entonces esto del personaje, pero referido a nuestro proyecto de investigación. Vamos a crear el personaje que es el beneficiario o el usuario de nuestra solución o idea que estemos proponiendo. ¿Ya? Así que eso es para que puedan avanzar con eso y yo quedé acá. A ver, sí. Quedé con Aura y A del Bicentenario de Hotelería y Turismo, ya que estábamos revisando cómo iba el trabajo. Entonces, Carlita tiene 16 años, es estudiante, desarrolla proyectos científicos en un club de su colegio, quiere crear investigaciones en torno a la botánica austral. No sabe qué publicaciones científicas revisar, ya que existen demasiadas, ¿sí? Yo creo que es un problema que tenemos mucho. No tiene recursos para comunicar y no sabe cómo llegar a los niños y adolescentes, ¿ya? Comportamientos. Le gusta comunicar por revistas científicas y a través de congresos. Ya. Entiendo acá entonces que la frustración es que cuando dicen no tiene recursos para comunicar, ¿a qué te refieres? Porque si le gusta comunicar por revistas científicas, eso sí es un recurso. ¿Te refieres a que no tiene recursos para comunicar verbalmente? Yo creo que aquí podríamos ser un poquito más específicos aquí de a qué te refieres cuando dices que no tiene recursos para comunicar. ¿No tiene recursos económicos para poder comunicar en una revista científica? ¿O no tiene recursos como sociales para comunicar? Así como que podríamos especificar esto un poquito más para que se entienda. ¿Ya? Ya, Sí, eh, dale. lo que pasa es que nosotros hicimos entrevistas a científicos y resulta que a Ya, ellos los fondos les da hasta el tema de ir al campo de estudio, después escribir el paper para la toma de datos, todo eso, pero los fondos solamente, la mayoría llega hasta la publicación científica. Entonces nuestra idea es bajar la ¿ya? información de las publicaciones y Ujú. facilitarla para todo tipo de público y que llegue a adolescentes, a niños y al público general, de una Ya, forma más comprensible, no tan técnica. perfecto. Entonces, tu meta y necesidad, la meta de este estudiante, que son ustedes, digamos, es hacer más accesible el acceso a la información de los papers o publicaciones científicas, ¿ya? Ah, La ya, ok. frustración sería que son muy caros y que no cualquiera puede acceder a ellos porque además están en un lenguaje técnico, ¿cierto? Ah, ya, ya. Y los comportamientos sería que a ustedes les gusta comunicar y que van a poder hacerlo a través de los medios que ustedes utilizan, porque tal vez van a hacer videos, porque tal vez van a hacer, no Una sé, inteligencia tweets, artificial. van a utilizar inteligencia artificial. Entonces, los comportamientos es qué cosas que ustedes traen, aportan, va a ayudar a resolver este problema de que es muy difícil acceder a los papers porque son muy caros o están en lenguaje técnico. ¿Ya? Ah, ok. Muchas gracias. Súper. ¿Ya? Pero el resto está súper bien, así que me parece como muy bien la creación del personaje. Gracias. ¿Ya? Em, y
Creo que estos son los dos grupos que tenemos trabajando porque no veo más. A ver, voy a revisar acá. Ya, creo que revisamos los dos grupos, así que vamos a seguir adelante. De todas formas, el personaje siempre después lo pueden modificar más o menos a lo que vayan descubriendo. Si después se dan cuenta que en realidad, no sé, por ejemplo, la gente no accede a los papers no solamente porque sean caros, sino porque son muy difíciles de entender, también pueden agregarle a las metas y necesidades que estén escritos en un lenguaje muy claro y muy cotidiano. ¿Ya? En el caso del equipo del Liceo Gregorio Urrutia, en el caso de los comportamientos, por ejemplo, pueden agregar soluciones ecológicas, soluciones que tengan que ver con un generador, soluciones incluso más amplias que tengan que ver con campañas sociales, utilizar redes sociales para poder hacer campañas, poder hacer conexiones, no sé, hablar con la municipalidad, como que podemos mejorar estos personajes para que sean más claros y más robustos, ¿ya? Y siempre vamos a estar ocupando estos personajes cada vez que vayamos avanzando en nuestra investigación. Entonces, ahora hablemos de los datos, la recolección de datos. ¿Por qué? Porque los datos son súper importantes. Siempre estamos hablando de ellos, por ejemplo, para el equipo que está trabajando con inteligencia artificial. La inteligencia artificial es recopilación de datos. La inteligencia artificial funciona a base de datos, es muy hambrienta de datos. Entonces, es algo que es sumamente importante porque va a ayudar a respaldar o refutar nuestra hipótesis cuando trabajamos en un proyecto científico tecnológico. Esto es muy importante porque no es algo que nosotros estemos diciendo, oye, esto se me ocurrió que funciona y yo creo que funciona porque a mí me parece que funciona. ¿Ya? Estamos diciendo, esto funciona o no funciona porque aquí hubo un proceso de investigación científica. Aquí se recolectaron datos, se analizaron y encontramos que esto ocurría. ¿Ya? Entonces, eso hace que los datos sean hechos que nos dan una base científica para avanzar. Ahora, eh, recopilación de datos. ¿Qué queremos medir? Es lo primero que nos tenemos que preguntar. Para identificar qué queremos medir en nuestro proyecto, primero debemos definir claramente el objetivo de nuestra investigación, que me imagino que esto ya es lo que han venido avanzando, y lo podemos hacer pensando en el personaje que ya creamos. ¿Ya? Entonces, siempre que tengamos cualquier duda de cómo avanzar en nuestro proyecto, podemos volver a nuestro personaje. Por ejemplo, ¿qué queremos medir? ¿Estamos interesados en, no sé, en conocer la cantidad o frecuencia de algo? Eh, ¿Queremos saber cuántas personas utilizan una aplicación, cierta aplicación? ¿Queremos entender la opinión o la percepción que tienen las personas sobre alguna aplicación o sobre alguna solución tecnológica? Siempre que tengamos dudas de cómo avanzar, volvamos a nuestro personaje, ¿ya? Y nos preguntamos, ¿cómo beneficia esto? ¿Cómo se llamaba nuestro personaje? Laura. ¿Cómo beneficia esto a Laura? ¿Cómo resolvería este problema Laura? Si yo hago esto, ¿cómo se ve afectada Laura? ¿Ya? De esa manera, como siempre vamos a estar volviendo a nuestro personaje que ya está creado, es más fácil identificar qué datos necesitamos y queremos medir. Ahora, para poder identificar qué datos queremos medir, también tenemos que saber que existen datos cualitativos y datos cuantitativos, ¿ya? La data cuantitativa nos ayuda a identificar qué está pasando y la data cualitativa nos dice por qué está pasando, ¿ya? Entonces, ambos nos entregan valiosa información que nos va a ayudar a refutar o afirmar nuestra hipótesis. Por ejemplo, un dato cuantitativo. ¿Cuántas frutas me he comido en la semana? Esa es una información con un número, es cuantitativo. ¿Cuál es tu fruta favorita y por qué? Puede depender de muchos factores, por eso es cualitativo. Puede ser que tu fruta favorita sea no sé, una manzana porque te gusta el sabor, o que sea un plátano porque te gusta el color, o que sea una naranja porque te gusta la forma. Entonces, si nuestro objetivo es medir algo en números,
estamos hablando de datos cuantitativos. Es la información que podemos siempre, siempre, siempre contabilizar con números. Por ejemplo, si les pregunto, ¿cuántos libros leyeron este año? Me van a poder decir 5, 10, 1, 0. Estas respuestas se pueden contabilizar. Podemos asignarles sin ningún problema un número. Y en la data cualitativa, por otro lado, si queremos explorar experiencias, opiniones, comportamientos, vamos a estar recolectando datos cualitativos. Son las cosas que no son cuantificables, que no son tan fáciles de medir con números. Por ejemplo, a ver, si les pregunto qué les gusta más de la clase o de alguna clase a la que ustedes hayan ido, me pueden decir, me gusta porque es artística, o me gusta porque trabajo en equipo, porque trabajo con mis compañeras y compañeros, o me gustan los proyectos que desarrollamos. Entonces, estas respuestas no son fáciles de medir con números, ¿ya? Porque no, pero sí nos dicen mucho de lo que piensan y sienten las personas. Entonces, en ese sentido, la cuantitativa o los números nos dice qué está pasando y la cualitativa nos dice por qué está pasando, ¿ya? Entonces, al identificar qué tipo de datos necesitamos, vamos a poder elegir las herramientas y métodos adecuados para poder conseguir estos datos. Entonces aquí vamos a hacer nuestro segundo ejercicio. Ahora que ya tenemos el personaje creado, que sabemos más o menos lo que necesita y cómo lo podemos conseguir, vamos a hacer un ejercicio de pensar en 3 preguntas cualitativas, es decir, que tengan que ver con cantidad, o sea, perdón, con calidad, con cosas como pensamientos, como cosas que no se pueden medir, y 3 preguntas cuantitativas que tienen que ver con cantidad, preguntas que se puedan responder claramente con, con números, ¿ya? Pero que estén relacionadas con nuestro proyecto. Así que podemos volver al mismo Jamboard para seguir trabajando aquí mismo y pueden seguir trabajando en la misma hojita. Este es el QR, ¿cierto? Y les vuelvo a pegar el link, pero ya deberían tenerlo abierto, pero por si acaso, ya. Entonces, 3 preguntas cualitativas y 3 preguntas cuantitativas que yo quiera contestar basado en el personaje que creé y en relación, ¿cierto?, con nuestro proyecto. Por ejemplo, si volvemos al ejemplo que de la app de matemática que estábamos haciendo, preguntas cualitativas puede ser cómo te gusta aprender, si vas a usar videos, qué videos te parecen más entretenidos, eh, qué cosas son más fáciles o más difíciles para ti de matemática. Y cuando cuantitativas, con números, van a ser, no sé, cuáles son tus últimas 3 notas, cuántas veces al día estudias matemáticas, eh, o por ejemplo, si estudias en equipo con compañeros y compañeras o si estudias sola, también son datos que se pueden responder con números o con respuestas muy claras como sí o no. Entonces son cuantitativas que las podemos medir, ¿ya? Esa es nuestra segunda tarea y la que vamos a hacer ahora, así que las invito a volver al Jamboard y les voy a dejar aquí esta slide por si tienen dudas de cuál es cuantitativa y cuál es cualitativa. Las cuantitativas orientadas, ¿cierto?, a los números, las cualitativas orientadas a por qué están pasando las cosas y tienen que ver mucho más con experiencias, opiniones y comportamientos, ¿ya? Entonces, para que volvamos al Jamboard y vamos a tomarnos, uy, que se ha pasado rápido el tiempo, 10 minutitos para hacer esta parte del ejercicio. Voy a ir al Jamboard también. Si tienen cualquier duda, obviamente me la van haciendo por acá, ningún problema, yo los voy ayudando.
Yo creo que por el tiempo que nos queda, como se ha pasado rapidito la mañana, vamos a hacer dos preguntas nomás mejor en vez de tres. Dos cualitativas y dos cuantitativas. Lo que me interesa más que nada es asegurarme que les queda clara la diferencia entre lo que van a ser preguntas de carácter cuantitativo y recolección de datos cualitativos, ¿ya? Entonces, como que me quiero asegurar de que eso está clarito, así que hagamos dos y dos en vez de tres y tres, ¿ya? Para que nos alcance bien el tiempo.
Les voy a dar 3 minutitos más para que terminen, porque veo que les falta un poquito. Hay uno que ya está listo, pero al otro le falta un poquito. Les doy 3 minutitos y revisamos. Ya, empecemos entonces revisando a ver cómo han avanzado y que podamos ver cómo los ayudamos y si les queda claro, ¿cierto?, la diferencia entre cuantitativo y cualitativo, ¿ya? Entonces, voy a empezar con el grupo del Liceo Gregorio Urrutia. Cuantitativo, ¿con qué frecuencia se corta la luz en nuestro establecimiento? Súper bien, es un dato que vamos a necesitar un número exacto, ¿cierto?, para poder responderlo. ¿Cuántas personas son afectadas por los cortes de luz? También, perfecto. Vamos a tener un número específico que va a responder esa pregunta. Después, datos cualitativos. ¿Cuáles son las necesidades interrumpidas por los cortes de luz? Aquí también podemos, si quisiéramos hacerlo cuantitativo, también podríamos. ¿Cómo? Por ejemplo, podríamos dar opciones. Podríamos decir, ¿cuál de estas necesidades se interrumpe cuando cortas la luz? Necesidad de refrigeración, electrodependencia de salud, tal vez trabajo desde la casa o estudio desde la casa. Si quisiéramos hacerla de un carácter más cuantitativo, también podríamos, ¿cierto?, estratificar las respuestas para poder decir, mira, un 10% lo necesita para electrodependencia de salud y un 90% lo necesita para refrigeración, ¿ya? Eso también se podría hacer, pero así como está planteada, totalmente es cualitativa. ¿Cómo afecta en la manera de estudiar? Entonces acá también vamos a tener respuestas variadas y del carácter de opinión, comportamiento y experiencia de cada uno de los estudiantes y cómo les afecta en específico en la manera en la que estudian. Entonces, con estos dos tipos de datos, por un lado vamos a saber qué es lo que está pasando con el corte de luz, a cuántas personas les afecta, quiénes son los que les afecta y cuántas veces les afecta, ¿cierto? ¿Qué es el problema? Y por el otro lado vamos a tener la parte más de la opinión. ¿Por qué ocurre esto? ¿Cómo afecta? ¿Qué les ocurre? ¿Cómo les afecta el estudiar? Qué necesidades se ven alteradas, ¿cierto? Así que súper bien el Liceo Gregorio Urrutia. Y voy a seguir con este de acá. Tenemos cuantitativas. ¿Qué medios de comunicación utilizan para divulgar? Ya, aquí me imagino que les van a dar nombres de revistas, entonces ustedes van a poder identificar, por ejemplo, qué revistas se utilizan más. O si es medios, tal vez no, yo comunico a través de TikTok o yo comunico a través de Instagram. Entonces les va a dar números en específicos y van a poder sacar porcentaje, qué medios se utilizan más que otros. Así que súper bien. Después, ¿cuánto tiempo tardan en realizar divulgación? También es una pregunta cuantitativa. Vamos a tener un número, por ejemplo, no sé, yo dedico 2 horas a este trabajo, o yo dedico 2 días, o 2 semanas, o 2 meses, lo que sea que vayan a hacer. Ahora, yo creo que sería bueno que esa segunda pregunta fuera un poquito más específica. ¿Por qué? Porque la divulgación es muy amplia y muy general, ¿ya? Entonces uno puede hacer divulgación desde poner un tweet y decir algo que genere una discusión científica, puedo hacer un video explicando un fenómeno científico o puedo escribir un paper explicando un fenómeno científico.
Y cualquiera de esas tres cosas va a tener una duración súper distinta y va a ser distinto el tiempo que yo le voy a entregar para crearlo, ¿ya? Así que si quisiéramos trabajar con esa pregunta, está muy bien, pero solo tendríamos que ser más específicos con qué vamos a entender por divulgación. Y eso lo podemos especificar en nuestro personaje, ¿ya? Ahí tiene que quedar muy claro eso. Ahora, con el tema de las cualitativas, que tienen que ver, como hablábamos, de opiniones, experiencias o comportamientos, ¿por qué prefieren esos medios? Ya, si utilizan revistas para publicar, o utilizan TikTok, o utilizan Twitch, o lo que sea, o el diario, ¿por qué prefieren esos medios? Totalmente una pregunta cualitativa, ¿ya? ¿Y por qué tardan ese tiempo en realizar la divulgación? También es una súper buena pregunta, porque el proceso de la divulgación va a ser muy amplio. Primero tienes que hacer investigación, recopilar información, después tienes que crear el producto de divulgación, que puede ser, no sé, un video, un paper, un póster científico, una publicación, lo que sea. Vas a dedicarle cierto tiempo a crearlo y después vas a tener que dedicarle otro tiempo a socializarlo, es decir, a que se haga público y se comunique. Entonces, eh, poder entender cómo distribuyen el tiempo y qué les toma más tiempo, también les va a servir a su proyecto para identificar dónde ustedes pueden intervenir de mejor manera, ayudar a solucionar ese problema reduciendo esos tiempos. Así que súper bien las preguntas. Y entonces vamos a avanzar con el tercer equipo que tenemos, donde tenemos las preguntas cualitativas. ¿Cómo crees que este juego puede ayudar a mejorar el conocimiento sobre astronomía entre los jugadores? Ya, es totalmente una pregunta de opinión, así que está muy bien. ¿Qué aspectos del juego te parecen más atractivos o interesantes desde una perspectiva educativa? Esto también tiene que ver como con una opinión. Eh, Creo, no recuerdo bien si este juego está orientado a profesores o estudiantes. No me puedo acordar de la ficha, eh, pero también habría que definir eso en el personaje. Yo sé que llegaron un poquito más tarde y por eso no tienen el personaje creado, pero cuando lo creen, porque lo vamos a volver a usar mañana, agreguen sí ese punto porque es importante, ¿ya? Entonces, preguntar qué aspecto del juego te parece más atractivo e interesante desde una perspectiva educativa es una pregunta, ¿cierto?, cualitativa. Ahora, preguntas cuantitativas de cantidad, ¿cierto? ¿Cuántos temas diferentes de astronomía puedes diferenciar dentro de este juego astronómico? ¿Cuántas preguntas acertaste? Me imagino que es en tu primera vez que jugaste, ¿o no? Sí, en la primera vez que jugaste, ¿ya? Entonces ahí tenemos datos que pueden ser medibles a través de números. Perfecto, ¿ya? Así que muy bien los tres equipos que tenemos trabajando y vamos a seguir para el último pedacito de la clase de hoy y poder hacer el último ejercicio. Entonces, ahora, ahora que ya podemos identificar qué personaje tenemos, qué necesidades tiene y nos preguntamos qué tipos de datos necesitamos medir y si son de carácter cualitativo o cuantitativo, tenemos que identificar qué herramientas vamos a usar para medir, de qué manera vamos a responder esas preguntas que nosotros nos estamos haciendo, ¿ya? Y va a depender del tipo de datos que queremos recolectar. Por ejemplo, si nuestros datos son cualitativos o cuantitativos, vamos a tener herramientas que son distintas. Por ejemplo, para la data cuantitativa, vamos a necesitar herramientas como encuestas. Podemos hacer también experimentos, ¿ya? Las encuestas podemos utilizar un Google Form o podemos hacerlas en papel, podemos usar también aplicaciones como SurveyMonkey y permiten crear preguntas que son de opción múltiple, es decir, que te van a dar opciones que tú simplemente vas contestando. Puedes hacer escalas de evaluación, preguntas cerradas que se puedan cuantificar porque se van a responder con sí o no y vamos a poder decir, son 10 estudiantes que dijeron que sí, son 5 estudiantes que dijeron que no, ¿ya? Son fácilmente cuantificables, entonces ahí nos sirven las encuestas y los cuestionarios. También tenemos los experimentos controlados, también son para datos cuantitativos. Estos son métodos donde se manipula
una variable para poder ver cuáles son los efectos en un resultado específico. Por ejemplo, ¿qué quiero decir con esto? Porque a veces el A/B test no se entiende muy bien. Yo pruebo una sola funcionalidad de mi producto o servicio con una persona y pruebo otra versión de esa misma funcionalidad con otra persona, ¿ya? Esto se puede hacer con muchas personas, no solo con una. Por ejemplo, yo puedo probar una aplicación con un fondo de color verde con un grupo de personas y la misma aplicación con un fondo de color rojo con otro grupo de personas y medir cuál de las dos fue más fácil de navegar, de encontrar el botón que había que aplicar, de hacer lo que se llama en Design Thinking la user experience, la experiencia del usuario. ¿Ya? Entonces, ese tipo de cosas donde cambiamos una sola variable es las pruebas A/B y las podemos hacer para obtener datos cuantitativos. Vamos a decir, ¿sabes que al 90% de las personas se le hizo más fácil entender la aplicación con fondo verde? Al 10% solamente de las personas le funcionó el fondo rojo. Y ahí sabemos que tenemos que quedarnos con el verde. ¿Ya? Eh, Podemos usar sensores, dispositivos electrónicos, aquí también aparece Microbit, Arduino, ¿cierto? Medidores de temperatura, sensores de movimiento, cualquier tipo de sensor también que tenga las aplicaciones que registran, no sé, la cantidad de pasos que dan, la frecuencia cardíaca, todos esos sensores y dispositivos electrónicos de Arduino o desde nuestro mismo celular, todos esos datos son de carácter cuantitativo y son herramientas que podemos utilizar en la investigación. Y por supuesto, bases de datos y registros. Por ejemplo, si queremos saber cuántas veces se ha cortado la luz desde los últimos 30 años, podemos ir a un dato histórico. Si queremos saber cuántas publicaciones se hacen en los últimos 20 años desde Latinoamérica, también podemos obtener ese número, ¿ya? Si queremos saber la edad de las personas que publican, son datos demográficos. Si queremos saber, no sé, cuántas aplicaciones de astronomía se venden en Chile, podemos ir a estadísticas de ventas. Entonces, todos estos datos los vamos a utilizar con estas herramientas que son cuantitativas. Y por supuesto también tenemos otro tipo de herramientas para lo que tiene que ver con cualitativo. Aquí vamos a utilizar entrevista, observación, grupos focales, los focus group que les dicen, ¿ya? Las entrevistas siempre van a tener que ser en profundidad. No nos sirven preguntas que sean respuestas como sí o no, porque para eso mejor vamos a usar datos cuantitativos, ¿ya? Entonces estas son preguntas que son en profundidad, que pueden estar semiestructuradas, es decir, que yo tengo una lista de preguntas que quiero hacer, pero si me dan una respuesta que me parezca interesante y que yo quiero explorar un poquito más, yo también puedo hacer otras preguntas. No tengo que apegarme 100% al guión. Eso es una entrevista semiestructurada. Aquí son como conversaciones donde se explora sentimientos, pueden explorar opiniones de los participantes y, muy importante, las pueden grabar para después transcribir. Así las pueden analizar con más detención y cuidado después. Porque muchas veces lo que estamos escuchando se nos olvida. O a veces al tomar notas, uno no alcanza a tomar tantas notas. Así que siempre es bueno grabarlas en el celular y transcribir después o escucharlas después con más calma. Ahora, aquí también podemos hacer una recomendación que tiene que ver con la ética de la investigación y es el anonimizar las entrevistas. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hagan, no sé, una entrevista a un estudiante, ese estudiante en vez de poner su nombre y apellido, le ponen un número. Entonces así sabemos que este audio es del estudiante 5. Y así, si algo pasa y alguien accede a nuestro trabajo y escucha el audio 5, no va a saber ni el nombre del estudiante, ni dónde estudia, ni dónde vive, ningún dato que lo pueda identificar. Y de esa manera estamos protegiendo también a las personas que participan en nuestra investigación. Así que anonimizar los datos es muy importante. Y es tan fácil como asignarle un número a la persona con la que estamos trabajando. ¿Ya? Eh,
que no sea ese número su root, sí, porque me ha pasado que algunos estudiantes decidieron anonimizar con el número de root y resulta que con el número de root podemos conseguir todo tipo de información, así que esa no es una buena manera. Simplemente puede ser numeración cardinal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, o con una letra 1A, 2B, entonces así un grupo va a ser los A, otro grupo va a ser los B, ¿ya? Así anonimiza. Otra cosa que nos va a permitir obtener datos cualitativos son los grupos focales. Aquí es muy parecido a las entrevistas, pero son reuniones con grupos pequeños, entonces se va a generar no solamente la interacción entrevistador-entrevistado, sino que también la interacción entre pares, entre personas que estén en un mismo grupo. Van a discutir y van a explorar un tema en profundidad y ustedes van a poder observar cómo interactúan, qué ideas comparte y cómo las comparte. Que es algo parecido a la observación. En la observación, el investigador se involucra en la situación que está estudiando y va a observar el personaje de los comportamientos, el comportamiento de los personajes en vivo. O sea, por ejemplo, si yo estoy tratando de entender mejor cómo se utiliza la luz eléctrica, yo puedo ir y mirar cómo la están utilizando. Si yo quiero entender mejor cómo se está utilizando mi aplicación, puedo observar a través de mis propios ojos o a través de un video cómo se utiliza mi aplicación. Ya sea que me pongo, no sé, detrás de la persona que está usando la aplicación para observarla con mis ojos, o que yo grabo la pantalla y después observo cómo esa persona interactuó con la pantalla de mi aplicación. Eso es observación. También tenemos análisis de contenido, que es básicamente revisar textos, documentos, publicaciones de redes sociales, o cualquier texto en el que nosotros vamos a inferir o a, una palabra más fácil para inferir, van a identificar algunas cosas y sacarlas de ese texto. Entonces ustedes van a decir, por ejemplo, ah, mira, esta persona dijo que le parecía muy fome Instagram y no lo usaba. Entonces yo puedo inferir que a esta persona no le gusta ver videos y no le gusta ver fotografías, porque no le gusta Instagram, ¿ya? Entonces yo voy a estar analizando contenido escrito, revisión de texto y voy a poder identificar temas y patrones que tomar para mi investigación. Y finalmente, algo que es súper útil, que son los diarios y registros personales de los usuarios. Les podemos permitir a nuestro potencial usuario o a nuestro personaje, ¿cierto? A las personas que utilizan y tienen el problema que nosotros estamos trabajando, que lleven un diario, que registren en qué momentos tienen el problema, cómo se sienten, qué experiencias, qué opiniones tienen, e incluso pueden hacer, no solamente que sea escrito como un diario, puede ser un video, graba videos cada vez que te pase el problema relacionado con esto, o graba un audio cada vez que usaste la aplicación y quiero saber cómo te sentiste después que la usaste, si aprendiste algo o no, o si te frustraste. Entonces podemos pedirle registros escritos, registros en audio, registros en video. ¿Ya? Entonces, para poder asegurarnos que entendemos un poquito esto, no, antes de pasar al ejercicio, aunque nos quedan 10 minutos, pero si no, lo podemos terminar mañana, eso no es problema. Antes de pasar a eso, les quiero contar dos cositas que tienen que ver, ¿cierto?, con las herramientas cualitativas y cuantitativas. Dijimos que las herramientas cuanti son las que se pueden poner un número muy fácilmente y las cualitativas no es tan fácil asignarle un número, pero igual se puede asignar un número. ¿Cómo? A través de algo que se llama escala de Likert, ¿ya? Aquí lo que vamos a hacer es tratar de darle un número a una respuesta que no necesariamente es cuantificable. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿qué tan feliz te sientes? O sea, no, ¿cuán feliz te sientes en una clase de historia? En realidad no es cuantitativo, sino que es cualitativo. Pero yo al usar la escala de Likert te puedo decir que me contestes si siempre estás feliz en la clase de historia, o a menudo, o a veces, o rara vez, o nunca estás feliz en la clase de historia. Entonces, a pesar de que es una cosa cualitativa,
la puedes cuantificar a través de esta herramienta que es la escala de Likert y que es súper útil. Seguramente la han visto cuando a veces te dicen del 1 al 5 señala cuánto has podido hacer tal cosa, ¿ya? O a veces sale así como tenemos acá, siempre, a menudo, a veces, rara vez, nunca, ¿ya? Cualquier cosa que sea que nos va a permitir asignarle un número a la respuesta, hacerla numérica, nos va a servir entonces para esta escala de Likert. Y lo segundo que les quería contar, antes de que pasemos al ejercicio, es que los métodos cualitativos y cuantitativos no es necesario utilizarlos por separado. Sí se pueden mezclar, se pueden combinar y es lo que llamamos investigación de datos mixtos. Pueden tener algunas partes que son cualitativas, algunas partes que son cuantitativas y las pueden ir combinando incluso en una misma herramienta. Yo puedo tener, por ejemplo, una encuesta que tenga preguntas cualitativas y que tenga preguntas cuantitativas, que tenga preguntas que van a ser sí o no, o que tenga preguntas con escala de Likert. Del 1 al 5 señala tal cosa, ¿ya? Entonces, y preguntas abiertas. Cuéntame cómo es tu experiencia utilizando tal aplicación. Entonces, puede ser una combinación. No es necesario mantener las cosas separadas. También se puede. Pero lo bueno de los métodos mixtos es que por un lado nos está diciendo qué pasa y por otro por qué pasa. Entonces así la información es muy complementaria y por eso a mí me gustan mucho los métodos mixtos y los recomiendo. Ahora, para asegurarnos que entendimos este tema de las herramientas que se utilicen, quiero que hagamos un tercer ejercicio. Mire, no lo vamos a alcanzar a desarrollar porque tenemos 5 minutos, así que se los voy a dejar planteado y mañana lo vamos a retomar en la clase de mañana, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer mañana entonces? Vamos a hacer, van a elegir dos herramientas de las que hemos conversado en clases para responder las preguntas que ya plantearon en su Yanba, ¿ya? Van a pensar si son cualitativas, si son cuantitativas o si son mixtas. Y quiero que piensen en métodos que sean realizables en sus contextos, es decir, que me cuenten cómo las van a llevar a cabo. Por ejemplo, si van a decidir hacer una encuesta, ¿cuándo van a aplicar esa encuesta? ¿Cómo la van a aplicar? ¿Va a ser digital? ¿Va a ser escrita? ¿La van a hacer en clases? ¿La van a hacer después de clase? ¿Van a visitar a alguien? Quiero saber cómo las van a llevar a cabo para que podamos identificar ahí si hay algún tipo de problema o algo que podamos mejorar, ¿ya? Entonces, me voy a saltar toda esta parte de acá y quiero, antes que se vayan, sé que tenemos 5 minutitos nomás, pero si tienen alguna consulta, veo que el Liceo Bicentenario de Hotelería y Turismo tiene la manito levantada. Sí, hola. La Hola. consulta era que en las entrevistas a los científicos, ¿cómo podemos nosotras identificar qué temas son cuantitativos? Ya que generalmente nosotras buscamos más hacerles preguntas de tipo cualitativas. Ya. Si quieres, pueden usar, por ejemplo, la escala de Likert. Pueden decir, pueden utilizar eso para darle números a las preguntas cualitativas. Pero temas cuantitativos que pueden ver con las publicaciones científicas es cuánto publican, por ejemplo, al año y cuánto se consume también. Porque ustedes me están diciendo que las personas no consumen mucho contenido científico porque es muy caro y el contenido es muy técnico. ¿Sabemos, Ah, por ejemplo, cuánto se consume? Mm, si mm. pudiéramos encontrar ese dato o preguntarle, por ejemplo, a los investigadores, ¿cuántas veces se han descargado sus artículos científicos? Entonces Ay, ahí ya sabemos, tenemos un número de cuánto interés hay y podemos decir, oye, mira, sabes que este número es súper bajito y si nosotros utilizamos esta solución que estamos proponiendo, estos números van a crecer. ¿Ya? ay, ok. ¿Me explico? ¿Sí? Sí, Ya, perfecto. súper. ¿Alguna otra pregunta antes que nos vayamos? Sí, acá tengo el Colegio Mozart. Katy, una consulta. Sucede que el grupo trabaja en un juego de mesa para enseñar Sí. astronomía, para llevar la astronomía a distintos lugares. ¿Cómo podríamos nosotros abordar las preguntas si habría que
tener listo el juego literalmente como para poder No, establecer preguntas? no necesariamente, porque a lo mejor en esta etapa todavía no tienen un prototipo, ¿ya? Pero sí podrían hacer preguntas que les van a ayudar a crear ese prototipo. Entonces, por ejemplo, ¿a quién está dirigido ese juego? ¿Es un juego que quieren para estudiantes o es un juego que quieren para profesores o para apoderados? Definir para quiénes quieren que sea el juego es lo primero que tienen que hacer, ¿ya? Con eso van a poder crear el personaje. Y ahí van a poder hacer preguntas, por ejemplo, ¿cuántas veces ocupaste un juego de mesa en el último año? Ahí van a saber si les interesa o no un juego de mesa. Pero también les puede preguntar, ¿qué es lo que te gusta de un juego de mesa? ¿Cuál fue el último juego que jugaste? Tal juego, ya. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que hace que tú lo sigas jugando? Y tomar esas respuestas para crear su prototipo. O por ejemplo, ¿qué conceptos de astronomía te interesaría conocer o cuáles ya conoces? Entonces ahí ustedes saben qué tipo de contenido tendría que tener ese juego. Entonces, las preguntas que van a hacer ahora los van a ayudar a definir cómo va a ser ese prototipo del juego en el futuro. Ok, gracias. Súper. ¿Alguna otra pregunta? Sí, nosotras de nuevo. Dale. Nuestra pregunta es, ¿cómo citamos lo que nos vayan diciendo los científicos? Porque tal vez van a ser cualitativas, entonces no podemos crear gráficos o no se puede medir con la escala. Ya. Esa es súper buena pregunta y la vamos a abordar mañana en el análisis de datos. Ahí les voy a contar cómo vamos a hacer eso, ¿ya? Ay, ok, perfecto. Muchas Súper. gracias. Nada, nada. Ya. A ver. em, no veo más manitos levantadas y tampoco tengo preguntas en el chat. Así que creo que estamos listos por hoy. Gracias por conectarse a los grupos y por participar. Y nada, pues, gracias, nos vemos mañana y vamos a hablar mañana de análisis de datos. Hoy día hablamos de recopilación y mañana vamos a hablar de análisis. Que estén bien. Chao, chao. Chao.